Bien, entonces vamos a ver lo que corresponde ahora a la reclamación. Ojo, la reclamación puede ser en dos vertientes. Una puede ser la reclamación que nosotros hacemos como actores con respecto a la medida provisional. En este caso, solicitamos el 60% de alimentos en contra del deudor alimentario. El juez nos fija un 40%. Entonces nosotros vamos a reclamar porque ese porcentaje fue inferior al que nosotros solicitamos. Nosotros reclamamos 60 y el juez nos da 40. ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos que el porcentaje es inferior y por tal motivo nos vamos a ir a la reclamación. Ahora bien, el juez nos acuerda el 60%. Nosotros estamos de acuerdo, pero la otra parte dice, no, el porcentaje debe de ser menor. Entonces, al hacer su contestación de la demanda, va a iniciar un capítulo de reclamación sobre la medida provisional y va a decir, ese porcentaje es excesivo, el porcentaje debe de ser menor. Por lo tanto, el artículo 210 nos dice, Alex, Del principio. sí, Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga y se les emplazará para que contesten dentro de 9 días. En los casos en los que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que de entrada a la demanda a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas del acta del Estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose del concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda y prevista que se dé a la parte contraria y previa vista que se dé. y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante. El juez lo resolverá dentro del término de 3 días, tomando en cuenta los documentos que se hubieran aportado. Pausa, Contra, pausa. Entonces dice, en la contestación de la demanda se podrá hacer la reclamación, ¿sí? ¿Contra qué? Contra la medida provisional. Y el juez va a tener, o sea, previa vista que le dé a la otra parte, yo hice la reclamación, el juez dice, vista la reclamación en contra de la medida provisional, désele vista a la parte actora o a la parte demandada con el término de 3 días para que manifieste lo que a su interés convenga. ¿Sí? Sale el acuerdo, nosotros tenemos que ver la reclamación, sea autores o seamos demandados, y en base a lo que él está exponiendo, la otra parte está exponiendo, nosotros decimos el por qué no se debe de variar, ¿sí? Porque si él está reclamando por una variación a su favor, y nosotros debemos decir por qué no se debe de variar, ¿sí? O si se debe de variar, que se debe de variar en el sentido contrario a lo que pide, ¿no? Que sea superior. ¿Me explico? Entonces, pero dice, hay la regla, que solamente se puede ofrecer como medio de prueba aquellos documentos que estén ofrecidos y que consten dentro del expediente. Ahora, continúa. contra esta resolución no procederá a recurso ordinario. En materia de derecho familiar, Pausa. Contra este recurso no procede recurso ordinario. ¿Qué cosa quiere decir? Que ahí muere el asunto. En esa vía, en esa instancia. No procede volver a reclamarle al juez. No procede volver a reclamar en apelación. ¿Sí? La única forma
en la que puede proceder un recurso es en la vía de amparo. ¿Qué vía de amparo será? Amparo indirecto, ¿sí? Porque es un juicio, es un proceso dentro de juicio que no se ha terminado. Por lo el juicio directo es contra una resolución, o sea, una sentencia. Pero como no estamos ante una sentencia, sino ante un auto, nos vamos a ir a promover un juicio de amparo indirecto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos claros todavía? ¿Sí? Entonces, escenario. Escenario, yo promuevo y pido el 60%. Me dan el 50%. ¿Y en dónde va a salir ese 50%? ¿En dónde va a salir decretado ese 50%? ¿En el auto de qué? ¿De erradicación? De erradicación, excelente, o sea, vamos bien porque se está captando todo, ¿sí? Se fija como pensión provisional el 50%, y yo digo, ¿qué onda? Si yo pedí el 60, ¿por qué me está considerando el 50? Entonces, con fundamento en el 210, en ese párrafo, yo hago mi reclamación, ¿sí? Yo hago mi reclamación y pido, ¿cuánto tiempo tengo para poder hacer mi reclamación? 3 días, ¿sí? O sea, cuando se dedica el acto, tienes tus 3 días Sí, para y reclamar. por eso yo tengo que estar pendiente de visualizar todos los días los autos, las listas de acuerdo, porque si salió el lunes, el martes pasado, ya me fregué, ¿sí? Miércoles, jueves, viernes. Hoy la chequé, hoy me fregué, ¿sí? Pues tengo que hacerlo todos los días ese ejercicio, De revisarlos. de revisar listas de acuerdo, porque de lo contrario, corro el riesgo de que se me vaya un término que me muele. ¿Qué sucede cuando se nos va un término más detallado? Ya es un acto consentido, Es de acuerdo, ¿no? Ya no puedes alegarlo después. ya no lo puedo negar después. Ah, sí. Ya lo consentí, ya lo aprobé. Mi silencio lo aprobó. Ah, ¿Sí? conozcan. Ya viste. Ujú. Hubo Se legal. está yendo el término. ¿Sí? Entonces hay que tener herramientas para estar al tanto de. Hoy con la tecnología es posible estar al tanto, ¿no? Pero siempre también hay que tener medios redundantes. ¿Cuáles son los medios redundantes? Una, o ver todas las veces, todos los días la lista de acuerdos allá, o bien todos los días checar los expedientes aquí, en el computador. ¿Sí? ¿Y alguna vez se le han pasado términos? Sí, suele suceder, suele suceder. A veces hay la oportunidad más adelante. ¿Cuándo se da la oportunidad más adelante? Cuando el otro hace ay, se me fue el término ahorita. Regresamos, ¿cuál fue el término? Su reclamación. Entonces, al hacer su reclamación, me van a dar vista a mí con esa reclamación y ya yo puedo decir, no, el lejos de disminuir debe de aumentar. Ya me dieron vista. Entonces, yo puedo alegar, ¿sí? Yo ya puedo alegar y en ese sentido, este, ya estoy yo habilitado, facultado para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero no siempre vamos a tener esa oportunidad. Estamos hablando en concreto de esa reclamación, Sí. pero no siempre en todas las oportunidades va a haber. Por ejemplo, contesta la demanda y me dan vista por 3 días. Si yo no objeté nada, estoy validando las pruebas y ya me Ahorita yo otorgan. ¿sí? Ya me fregué. Sí.
Ya las acepté. Ah, Pudo haber estado una prueba mal ofrecida, pudo haber sido algo. Y yo la acepté porque no dije nada. O no dije que esa excepción era inoperante. Y entonces lo acepté. ¿Sí? Ok. Entonces, estamos en la reclamación y yo hago mi reclamación. ¿Dice el Código de Procedimiento Civil que debe de tener una forma específica? No, no lo dice. No lo dice. Pero tenemos que seguir el mismo esquema. La formalidad, en ese sentido, ¿cuál va a ser la formalidad? Sí, pues, Rubro superior, derecho. Número del expediente. El encabezado, el juzgado que está siendo competente. El nombre del abogado, porque ya estamos autorizados. Ahí estamos autorizados. Ahí ya no tiene que firmar el cliente. Ahí somos nosotros quienes hacemos ya la reclamación. En Óscar Edgar Hernández, con la personalidad que tengo acreditada el expediente al rubro señalado por este conducto, comparezco a fin de exponer lo siguiente. Y puedo decir que en términos de lo establecido por el artículo 210, en su párrafo, no recuerdo qué párrafo es el párrafo infario, no recuerdo, puede ser el primer párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo, el párrafo original, manifiesto a fin de hacer la reclamación con respecto a la medida provisional por usted dictada en auto de fecha fulana de tal. Lo anterior a razón de lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, es incorrecto la apreciación que se hace en el sentido de que la actora, la esposa, no tiene derecho al reclamo alimentario, ¿sí? Toda vez de que se encuentra ella acreditando la dependencia económica al haberse exhibido, ¿sí? La inscripción al Seguro Social o al Censo Médico de Petróleos Mexicanos en su carácter de dependiente económico. Además, como consta en la prueba documental 7, así como también con el acta de matrimonio, la que concatenada con el artículo mengano de tal, establece que existe la presunción de la necesidad de alimentario al hacerse la exhibición del acta de matrimonio, lo que viene a ser fortalecido por la tesis de jurisprudencia número fulana de tal, ¿sí? Que al rubro dice alimentos, acreditación del estado de necesidad de parte de la esposa, ¿sí? Y se transcribe. Este hecho pondera el estado de necesidad y como tal, al no existir prueba en contra que demerite ese estado de necesidad, debe de ser procedente la fijación del porcentaje de pensión provisional a favor de la actora fulana de tal. Y lo vamos redactando. Y para tal efecto, obra en autos, la prueba fulano de tal, mengana de tal, ¿sí? Y por lo anteriormente expuesto, muy atentamente, usted le pido resolver de conformidad lo peticional, por encontrarme dentro del término legal establecido para tal efecto. Atentamente, protesto de justicia, a los tantos días del mes tanto del año tal, Óscar Edgar Hernández. Punto. Se da entrada a esa reclamación. ¿Sí? ¿Dónde la voy a meter esa reclamación? ¿Qué funcionario me la va a recibir? Oficialía de partes.
¿Sí? Esa reclamación, ¿dónde va a constar? Entonces debe ser en un libro. En el libro. ¿Qué libro? De promociones, ¿no? De promociones. De promociones. ¿Sí? ¿Dónde va a salir publicado? Poder. Ajá, pero ¿cómo se llama esa publicación? Lista de acuerdos. Lista de acuerdos. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el auto que se va a dictar en relación a ese recurso de a esa reclamación? ¿No? La reclamación. ¿Cuál va a ser el auto? El auto va a ser virtud al escrito de fecha fulana de tal, donde el actor mete reclamación contra la medida provisional dictada. Désele vista a la parte demandada por el término de 3 días, ¿sí? Para que manifieste lo que su derecho convenga. Ojo, ahí puede no estar emplazado y de todos modos se le tiene que dar vista, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que va a tener que resolver el juez. Puede ser que se mantenga o puede ser que aumente. Si se mantiene, ¿qué medida existe para combatir eso? Es decir, si en lugar de ser los 60 se quedan los 40, ¿qué medida vamos a hacer para combatir eso? El recurso de amparo. ¿Qué amparo va a ser? Indirecto. ¿Sí? ¿En dónde lo vamos a meter? Juzgado de distrito. En el juzgado de distrito. ¿Qué término tenemos para hacerlo? No, 9 días. ¿no? 15 días. ¿Sí? 15 días tenemos. ¿Sí? Entonces, pero si el juez vino y nos dice, ok, es procedente y se decreta el 60% al aumento del 40 al 60%. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nos vamos a poner felices, ¿no? Porque nos concedió lo que queríamos. ¿Qué va a ser la siguiente parte? ¿Puede hacer una reclamación la siguiente parte? Pues debería, ¿no? Podría. ¿En Porque puede dónde? reclamar en la contestación de su demanda. No. ¿O a qué se refiere? Él podría hacer esa reclamación. Él ya no puede hacer ninguna reclamación. La única opción que le queda es, ¿cuál? El amparo. El amparo indirecto. Porque dice el 210 que contra eso ya no hay ningún recurso ordinario. Aunque uno meta un amparo en un directo en el mismo, pues, bueno, Ahí no. viendo la Tiene hipótesis que de que ser si por otro no, lado. ¿Sí? él también puede meter Él otro. también lo puede meter. O sea, si le afectó, Sí, si le benefició, se queda callado ya. Sí. Ya lo logré. Ajá. Y ahí termina. Ya no hay más. No, o sea, Puede seguir. ahí eso, el amparo va a ser en el sentido de que una vez que se resuelva, si se resuelve favorable, va a aumentar la pensión provisional. Conste que estamos hablando de la pensión provisional, ¿sí? Si dice que no es procedente, se va a quedar en el monto que se había establecido, no como provisional, porque todavía estamos sobre lo provisional. Pero si en el amparo indirecto nos sale contrario a nuestro interés, ¿tenemos algún otro recurso? Sí, tenemos el recurso de apelación, que, que nosotros no estuvimos conforme con lo que dijo el juzgado de distrito, y entonces apelamos y nos vamos al tribunal colegiado de circuito. ¿Sí? Si nosotros no estamos de acuerdo como actores en lo que resolvió el juzgado de distrito y que confirmó que la reclamación era procedente, podemos pelearla todavía y meter el recurso
Puedes meter la apelación. ¿En dónde? En el mismo juzgado de distrito, apelamos. Y el juzgado de distrito lo que va a hacer es mandar la apelación al tribunal colegiado de circuito. Aunque en este caso concreto, particular, Costa Rica está, hablando de Costa Rica, está en Boca del Río. ¿Sí? Allá se va a resolver. ¿Preguntas al respecto? No. Y estamos, acuérdense, hablando, apenas estamos hablando de la medida provisional. ¿Sí? Entonces, es interesante todas las opciones que tenemos. Si ustedes se dan cuenta. ¿A quién les gustaría representar? ¿Al actor o al demandado? ¿A quién te gustaría representar? Al actor. Demandado. Al actor. Bueno, el Considerando demandado. que el actor es la mujer o los hijos. Por eso mismo, la que más va a reclamar. Porque Ah, bueno. hay que darle. ¿Quién tendrá la mayor certeza de ganar? Bueno, ya en un caso real, yo pensé que para. Porque como ya habíamos Sí, visto sí, ahorita lo vamos a ver, sí. Entonces, fíjense, el de posibilidad de éxito, la mujer, Sí. ¿sí? Si nosotros empezamos a explorar las excepciones, la manera de disminuir las cuestiones, y somos una chucha cuerera en ese sentido, y evidentemente vamos a tener que cobrar más para representar a la parte demandada, ¿sí? Porque va a ser más nuestro esfuerzo por tumbar, por reducir. ¿Me explico? Pero nos los vamos a llevar nadando de perrito o de muertito con el actor. ¿Sí? Entonces tenemos que la reclamación, ¿sí? Si nos sale positiva y si nos sale negativa. Bueno, tenemos primero la medida provisional. ¿Nos salió positiva? Ahí lo dejamos. ¿Nos salió negativa? Nos vamos a la reclamación. La reclamación nos salió positiva, ahí la dejamos. Como actores, ¿sí? Nos salió negativa, entonces la vía es, pues, de distrito en amparo indirecto, ¿sí? Nos salió positiva, ahí la dejamos. Nos salió negativa, nos vamos a la apelación, donde el tribunal colegiado de circuito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y estamos hablando de qué? Era provisional. De la medida provisional. ¿Sí? De la medida provisional. Ahora, vamos a hablar de la parte, demandada. De la parte demandada. La medida provisional es excesiva, si es sí y si es no. Si nosotros consideramos que la medida provisional es excesiva, nos vamos a la reclamación. La reclamación sale positiva, digamos que ahí muere para nosotros, ahí muere. Salió negativa, tenemos el juez del distrito, ¿sí? Salió positiva, para nosotros, ahí queda, para nosotros, ¿sí? Salió negativa, entonces nos vamos a la apelación a través del tribunal colegiado de circuito. Es la última opción, ¿verdad? Es la última opción. Ya no te digan, ya.
Sí. Pero fíjense que estamos hablando de las opciones que tenemos dependiendo en qué parte del proceso, en qué parte seamos, actor o demandado. Evidentemente, si nos salió positivo a nosotros lo dejamos, pero la otra parte se va a ir al plebiscito. Si le salió positiva a nosotros ahí lo paramos, pero la otra parte se puede ir, se puede ir a la apelación, y se puede ir al tribunal colegiado de circuito. Y todo eso antes de llegar a la audiencia. Todo eso antes de llegar o paralelo a la audiencia. La Entonces, primera audiencia no sabe. ¿eh? ¿Cómo? Pero en la primera audiencia no sabe. No, pero todavía no he llegado ni a la primera audiencia. Todavía no hemos llegado. Pero por eso, o sea, nosotros tenemos que estar previstos, porque todo esto es más actividad, ¿no? Más dinero. Sí. Puede ser más dinero, o puede ser tedioso. Nosotros, por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, el juicio de alimentos te va a costar tanto, y nosotros estamos considerando estas opciones, ¿a nosotros qué nos conviene? Llegar a un arreglo antes. Porque nosotros estamos cobrando por evento, no por segmento. ¿Sí? Me explico. A ver, te voy a cobrar 30,000 pesos, un ejemplo, por el juicio de alimentos. Comprende hasta el amparo, todo. ¿Sí? Te voy a cobrar 30,000. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Pero tenemos en el camino la posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Llegamos al acuerdo o nos vamos hasta la última etapa? Llegamos al acuerdo para evitar todo el trabajo. Como quiera, nosotros estamos cobrando por evento. Si cobramos por segmento, a lo mejor nos conviene más ir cobrando por segmento. Pero si cobramos por evento, Es mejor irnos a lo más. Terminar. entre más rápido lo terminemos, mejor. ¿Sí? Entonces, todo va a ser en relación a cómo estén llevando ustedes el proceso. ¿No? La pauta la va a ir marcando eso. Bueno, entonces, vamos a entrar en la preparación de lo que va a ser no la siguiente audiencia, pues la siguiente audiencia. La siguiente parte vamos a ver, ahorita vimos ya la demanda, vimos la contestación, pero tenemos que analizar las contestaciones. ¿Sí? Eso implica que tiene que haber una demanda completamente terminada, hecha. Y vamos a tener que ser el equipo de, yo te demando, yo analizo tu demanda y yo te contesto. ¿Sí? Pero vamos a hacer la cruzada para que todos sean actores y todos sean demandados. ¿Sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, que Ricardo demande a Jamie, ¿sí? Que Jamie demande a Ángel Roberto, ¿sí? Que Ángel Roberto demande a Alex y que Alex demande a Ricardo. Póngalo para una vez a ver quién va a demandar a quién. Anótense, ¿sí? Claro, ahí termina. ¿Sí? Porque todos van a ser actores y todos van a ser demandados. ¿Sí? Entonces, tu demanda, vela preparando para Alex, Para y demandar. por eso la contestación de la Jamie, ¿verdad? Sí. ¿sí? Ah, Entonces, tienen que irla construyendo, porque no podemos llegar a la audiencia de 219 si no tenemos ni la demanda ni la contestación hecha. ¿Sí? ¿Y quién va a ser la de secretario y de juez? La tengo que ser yo, ¿no? Ya. Entonces, me van a pasar demanda
todas a mí. Vamos a demandar al otro. Ok. Ah, pues sí, pero no está aquí presente. Entonces, como no está presente, Ok. vamos a ver que ahí ¿Cómo la va? otra opción, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos que ver. Ya, tuvieron su periodo de prueba de su demanda. ¿La hicieron? ¿No la hicieron? Pero ahorita no vamos a poder hacer 219 si no hay demandas y si no hay contestaciones. Ok. ¿Sí? Ahora, la vamos a hacer, la vamos a hacer en el sentido de que quieren que veamos reclamaciones o no quieren que veamos reclamaciones. A veces, igual, la verdad. Sí, es verdad. Pero, o sea, se refiere al capítulo de reclamación de nada. Que podemos omitir la parte de las reclamaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a la audiencia del 219. Si no, no vamos a llegar. Ah, porque Sí, vamos, ¿Eh? ya lo mismo. Pues sí. Entonces, Si hacemos reclamaciones, también tienes que elaborar un amparo. hay que elaborar un amparo y esa parte no lo tenemos cubierta. ¿Sí? Sí. Entonces, va a ser la demanda sin la reclamación. Les voy a dar un auto de inicio. Yo les voy a dar un auto de inicio y les voy a notificar, les voy a emplazar, ¿no? Por ejemplo, Jamie hace la demanda contra Ricardo. Jamie me presenta la demanda a mí y yo le hago el auto de erradicación a Ricardo y se la mando. Le digo, órale, la siguiente sesión, no tienes tantos días para dar contestación. ¿Sí? Le vamos a dar la vista a Jamie. Jamie tiene que desahogar la vista. Ojo, ¿qué se va a desahogar en la vista? Él va a afirmar o negar los hechos y va a ofrecer pruebas. Esas pruebas, ustedes las tienen que revisar. ¿Están bien ofrecidas? Ricardo va a poner excepciones y va a decir que no es procedente lo que se reclama y va a decir por qué no es procedente. Jamie va a decir, es que son manifestaciones subjetivas que carecen de fundamentación, porque la ley no prevé lo que dice Ricardo. Pero va a tener que analizarlo para contestar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa en este momento para dar grabación. Entonces, tanto para redactar una demanda como para hacer una contestación a la demanda, nosotros tenemos que tener también como manera auxiliar las tesis de jurisprudencia. Quieren mirar a la pantalla. Las tesis de jurisprudencia son, digamos, los criterios que ha establecido la Corte, la Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la interpretación que existe de un artículo de determinada ley y la manera en que esta interpretación debe de darse, ¿sí? En cuanto a la resolución de un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, podemos poner aquí, tenemos duda, ¿no? De que si procede o no procede alimentos para la concubina. Le ponemos buscar y, y aquí vamos a tener eh, por ejemplo, precedentes. Pensión compensatoria. Puede reclamarse su pago sin importar que la relación de hecho ya no exista al momento de demandarse o de dictarse sentencia. ¿Sí? Pensión compensatoria. El juez familiar no puede tomar en cuenta los alimentos provisionales percibidos
y disminuirlos del monto de aquella. ¿De aquella de qué? Del pensionado compensatorio. Tenemos que ver el caso específico que nosotros estamos buscando y tenemos que ir viendo una por una. Esta parte, la que está en negrita, se llama rubro, ¿sí? Porque después del rubro viene por decir la explicación. Hago el ejemplo de esto. Pensión compensatoria, el juez familiar no puede tomar en cuenta los alimentos, ¿sí? Ojo, aquí vamos a ver también si se trata de una tesis aislada o una tesis de jurisprudencia. Yo hago clic aquí. Y entonces aquí vamos a entrar. Instancias son tribunales colegiados de circuito. Materia civil. Tipo, dice que es aislada. ¿Sí? Entonces, esta puede ser, digamos, tomado como precedente para una nueva tesis, ¿sí? Pero no es del todo obligatoria, ¿sí? Cuando es un tipo de tesis, en jurisprudencia, entonces es obligatoria. Aplica entonces. Aplica. Pero si es aislada, sirve como un precedente para que el juez diga, mira, la corte dijo que así se resuelve esto. Entonces yo te pido que tú utilices el criterio que está estableciendo la Suprema Corte de Justicia a través del Tribunal Colegiado de Circuito, que consta en la tesis número 7, segundo circuito, 249, que es la que corresponde a la 10ª época, que al texto dice esto. Y luego ya viene hechos. Se reclamó en el juicio de amparo la sentencia que absolvió al demandado del pago de alimentos compensatorios, en virtud de que la quejosa había recibido una atención alimenticia provisional del 25% de sus ingresos durante 16 años, teniendo 8 sin ser concubina, y la relación había durado 11 años, por lo que el juzgador consideró que la separación no había existido un desequilibrio económico, en tanto estuvo bajo la protección de dicha pensión, quedando satisfecho el elemento resarcitorio. ¿Sí? Ahora, el tribunal colegiado determina que el juez no puede tomar en cuenta los alimentos provisionales y disminuirlos de un monto de una pensión compensatoria. ¿Sí? Lo anterior, porque si bien es cierto que las medidas cautelares pueden llegar a ser consideradas dentro de la condena definitiva, también lo es que derivado para la tesis aislada, la primera sala señaló que la tratándose de la pensión, su duración no puede descontarse de la condena, porque se dicta en momentos procesales diversos y son autónomas entre sí, al grado que una no depende de la otra. Y por lo que no puede coexistir, lo cual resulta aplicable a la pensión compensatoria desde el punto de vista que, derivado del artículo 210 del Código de Procedimiento, en relación con diversos 240 y 10, ambos para el Estado de Veracruz, los elementos de la concesión de los alimentos y su naturaleza difieren de la pensión compensatoria. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Ahí peleaban que le descuenten lo que ha pagado del bien provisional, ¿no? Sí. Pero no se puede porque son en dos momentos procesales oportunos, ¿no? Así es. Dictados en diferentes Sí. etapas. Él dice, bueno, tú me estás condenando esto, pero yo ya te pagué esto y el concubinato terminó hace tanto tiempo. Entonces esto, piénsalo como pago de la pensión y ya nada más me resta esto. ¿Sí? Para que descuente de su condena lo que lleva encerrado. Sí. Entonces ahí está dando ese contexto. Pero ojo, esto nos puede suceder. Y cuando nos suceda, nosotros tenemos que buscar precedentes y utilizar estos criterios, porque ahí nos los está explicando. Y para citar esto en una demanda, utilizarlo, solo lo copian y lo pegan directamente. Pero tenemos que razonarlo. Al respecto, existe ya un precedente.
¿sí? necesita eso, ¿no? Y se va, Y, se anexa sí. todo eso. Ahora bien, este procedente es aplicable al caso concreto particular del nido, dado que las condiciones son análogas, son parecidas, y empieza uno a razonarlo. No nada más copiarlo y pegarlo y ya. Razónalo también Tenga que tú, argumentar. digiérelo también tú, ¿no? Y citarlo, ¿no? Evidentemente. Entonces, esta es una herramienta que tenemos que utilizar nosotros, ¿sí? Que utilizar nosotros. Bien sea para solidificar nuestra demanda, Y cuando dice que tenemos que usar toda la artillería. ¿sí? Para solidificar nuestra demanda o para solidificar nuestra contestación a la demanda. Y en el otro caso de que sea, no es aislada la tesis, es jurisprudencia, y ya lo pones en tu demanda, argumentado y eso, y es lo mismo, tu mismo caso, se aplica directamente, como ya se hubo una resolución de lo mismo. Sí, digamos que el juez tiene que tomar obligatoriamente ese precedente y resolver considerando ese precedente. Pero tiene que ser. Salvo que existiera una tesis en el sentido contrario. ¿Sí? Si existiera una tesis en el sentido contrario, entonces lo que tenemos que hacer es ¿qué? Una contradicción de tesis. Contradicción de tesis. Y pedir que se resuelva esa contradicción de tesis, a ver cuál de las dos es más favorable, es la que aplica al hecho. ¿Sí? Por eso les digo, no. Cuando estamos hablando de contradicción de tesis, es porque es una tesis de jurisprudencia, no es una aislada. Cuando son aisladas, pues es normal que haya contradicción. ¿Sí? Es normal. Pero ya cuando son tesis, o sea, excepcionalmente sí puede haber contradicción de tesis. Que otro haya dicho, no, sí, tiene que ser considerado. Sí, debe decir, sí. Ya bajo criterio del juez, ¿no? De cuál se trata más. Se demanda la contradicción de tesis. ¿Dónde se va a demandar la contradicción de tesis? En el colegiado. ¿Sí? Entonces, todo eso es interesante. Sí. Todo eso es interesante. Ya se largó. Sí, Interesante. pero fíjense, aquí en esto, ustedes están teniendo conocimiento de todo el proceso, de todas las variantes que pueden ocurrir. No estoy repitiendo lo que en la facultad les dijeron. Nunca lo vi en la. No les estoy repitiendo nada. De hecho, el único fundamento legal que les he dicho es el 210. No les he dicho otro. Y hasta eso le pedí a él que lo buscara. Porque no estamos hablando de derecho. Estamos hablando de procedimientos. Los que cobran 10,000, ¿cómo le dan? Es que, o sea, todo depende, mira. Todo va dependiendo. ¿Sí? Hay casos en los que tú dices, esto no va a dar más. O sea, ese asunto no va a dar más, se va a arreglar así. Puedo meter ofertas. Porque a veces no importa, bueno, eso ya depende de cada quien. ¿Qué importa más? ¿Tener un cliente de 100,000 a tener 20 de 8,000? Uno dice. No, Pues vamos agarrando por aquí ya con Miguel y sí, ya. Porque y además, en los 20 de 8,000 te vas referenciando más. Sí. Y vas teniendo cada vez más. Pero si tienes uno de 100,000, el otro te va a decir, no vayas por ese cabrón. Sí. ¿No? Ahora, a menos que nada más litigues para la gente del interior del campo. No se le ha ido ¿Sí? Si litigas para ellos nada más, cóbrale 100,000. ¿Sí? Pero si litigas para la generalidad, ¿qué tienes que hacer? publicidad. Además de publicidad, tienes que tener competencia en costos,
Porque la gente, o sea, no se va a ir por el más bonito. Va a haber también precios, costos, ¿sí? Entonces, tienes que ir viendo, ¿no? Veo su caso, no creo que vaya A ver, más a, problemas, ¿no? a haber tantas broncas, ¿no? Por Dependiendo igual ejemplo, del factor de económico Pemex, ¿eh? del cónyuge, ¿no? De los cónyuges también. Sí, pero por ejemplo, factores como, a ver, platíqueme bien su caso, ¿no? Pues, ¿de quién es la casa, no? La casa la estamos rentando, ¿no? Ya sé que no cubre el segmento de vivienda. Tas. Y en los hechos, si yo no me meto en broncas en Honduras como para permitirle que él meta otras cosas, yo no me complico y él no puede introducir otras cosas. O sea, él va a decir sí o no. ¿Es cierto o es falso lo que yo digo? Si yo lo hago simple, no me complico. Pero si yo le doy la entrada para complicármelo, me voy a hacer un juicio. Entonces tú tienes que ir viendo, ¿no? ¿Qué? Yo, la verdad, no me gusta complicarme los juicios. No me gusta complicarme los juicios, ¿sí? Entonces, pero evidentemente sí he llegado a todas las partes. Sí he llegado a todas las partes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, de 10 tal vez uno tengas que hacer todo ese Recorrer recorrido. todo el... Ahora, tú piensas, es muy complicado. La verdad es que no es complicado, porque ya teniendo el conocimiento, nada más y lo presentas Y esperar. y esperar. ¿Cuánto tiempo invertiste en redactar una demanda? Yo, por ejemplo, en redactar una demanda, teniendo bien el conocimiento de los hechos, puede ser 2, 3 horas y ya. En hacer un amparo, 5, 8 horas, tal vez, o menos. Entonces ya vas reduciendo o sea, realmente aquí en el proceso se ve mucho tiempo, pero en tu escritorio ya es menos. Sí, ya, al momento de la práctica de hacer todo. Entonces, ¿qué te conviene? Yo soy de los que buscan siempre convenios. ¿Quieres convenir? Tú dime, ¿qué propones? Yo siempre le digo a mi cliente, máximo y mínimo. ¿Qué quieres? No, pues tanto, mínimo, tanto. Si hay manera de mediarlo, lo mediamos, sí. Ok. ¿En qué no quieres ceder? En esto. ¿En qué sí estás dispuesto a ceder? En esto, en esto, en esto, en esto. Ok. Voy con la otra parte. ¿Qué onda? No, pues esto sí. Pero si yo traigo facultades para negociar. Tú dime. Y que tu cliente me diga, no, pues tanto. Ok, me parece bien. Lo aceptamos. ¿Lo firmamos de una vez? No, pues que sí. Sale. Terminamos. Vámonos. ¿Para qué te complica la vida? Pero desde antes debes de tener el conocimiento de qué es lo que tu cliente quiere, máximo o mínimo. Y sobre el máximo y mínimo Para mediar. vas, buscando el acuerdo, construir el acuerdo. Bueno, pues entonces, terminamos.